Pues nos queda aproximadamente 15 minutos de programa. Hemos hablado de energías renovables, hemos hablado al otro lado del Atlántico con Chile, con el director gerente de Geoter, hemos hablado también con un abogado que está residiendo ahora mismo en Taiwán y nos ha contado también cómo se ha vivido ese Día Nacional, ese doble 10 que llaman, del 10 de octubre. Dentro de poco también es la fiesta nacional nuestra, es el 12 de octubre, la fiesta nacional de España. Y tenemos con nosotros hoy en los estudios a Eduard Martín, es el corresponsal del mundofinanciero.com. Muy buenas, don Eduard. Muy buenas tardes, José Luis. Bienvenido a Madrid. Placer, un honor. Amigo y compañero. Siempre estar en Madrid, Villa y Corte, de Madrid al cielo, decían, ¿no? Y además esta mañana ha sido curioso porque me encontraba de frente como un guiño, ¿no?, del destino. Un ciudadano venía temprano, cuando yo he llegado esta mañana vía autocar a Madrid, ataviado con una camiseta que decía Bollocks to Brexit, ¿no? Entonces, cuando yo le he hablado en inglés, el hombre no sabía absolutamente nada, iba bastante despistado y decía, a mí me han regalado la camiseta, ¿no? Yo no sé nada, ¿no? Y decía, vaya, pues me hacía ilusión tener una camiseta como esta. Yo creo que era, era un guiño, ¿no? Como que a ver si alguien tiene el detalle de regalarme algo así, y no es un mensaje para nadie, que no se me entienda, sino es contaros una broma para que veáis cómo he iniciado, con qué buen pie. Siempre Madrid me recibe de la mejor manera y estoy contentísimo de estar aquí con vosotros. Estupendo, don Eduard Martín. Hemos hablado de energías renovables. Recuerde que muchos hemos llevado camisetas amarillas con un girasol o un sol que ponía Nuclear Nine Danke, pero sí sabíamos lo que quería decir, que era nuclear no gracias, ¿no? O sea, que algunos hemos llevado camisetas militantes. En tu caso me consta, y la verdad es que tengo que agradecerte, tengo que agradecer sobre todo la parte de responsabilidad, en el mejor sentido que eso tiene, de despertarme una conciencia por el desarrollo sostenible. A través de tu militancia cabal, sensata, has sido una parte fundamental y estoy más que contento, porque eso me abrió puertas y ventanas de curiosidad y de conocimiento, José Luis. Bueno, vamos a el planteamiento ese de la duda. Muchas veces yo hablo de cosas que tampoco sé, pero como las dudo, las preguntas y las cuestiones, ¿no? Y yo creo que de la duda nace el conocimiento, claro, efectivamente, y la reflexión. Claro, sí. Don Eduard Martín, viene usted de un foco del huracán en la última semana, ¿no? Como es el de Cataluña, sí, con un gobierno roto. Hoy se estaba pidiendo por parte del presidente saliente, ¿no?, un presidente dimitido, ¿no?, prácticamente, sí, o roto, de un gobierno roto, o elecciones, o una cuestión de confianza, ¿no? Parece que las elecciones, desde luego, no es el momento, porque ya tenemos dentro de pocas fechas, a la vuelta del fin de año, sí, unas elecciones municipales que van a ser una especie de termómetro de lo que está ocurriendo realmente en Cataluña, y si tiene solución por las urnas el problema social y electoral y político que tiene, ¿no? No solo por las urnas, José Luis. Yo quiero dejar un mensaje muy claro para los televidentes de Tinku y para los lectores del mundofinanciero.com, como no. Esto es un problema político de gran calado y, por lo tanto, requiere muchísima finura, que brilla por su ausencia por ambas partes. Por el bando constitucionalista y, como no, porque forma parte de su ADN, del independentismo montaraz catalán, ¿no? Es decir, que esta ola separatista no se ha sabido gestionar con la habilidad necesaria, y es la de parar, calmar. Y yo creo que el gobierno de España, una de las cosas que tiene apuntadas como positivas en la agenda pública, es precisamente serenar los ánimos en Cataluña, y lo ha logrado, porque la entrada en liza de Salvador Illa ha sido muy positiva. Es un hombre muy templado, laminado en frío, muy buen conocedor del terreno, con una espléndida formación, dicho sea de paso, ya que se habla en demasía de la escasa formación de muchos políticos. Aquí tenemos un primer espada de la política, ex ministro de Sanidad, que es el líder de la oposición y que va a ser una figura clave a la hora de prestar un apoyo parlamentario exterior a este nuevo gobierno de la Generalitat de Cataluña, que es el Estado. Y eso es lo que hay que recalcar, es el Estado. Y el Estado no puede volverse contra el Estado. Y para que las aguas vuelvan al cauce es necesario hacer muchísima pedagogía, y sobre todo yo hago una llamada, mi modesta llamada es a la responsabilidad de todos, para que ese porcentaje de apoyo a esta locura, porque es una verdadera locura,
del independentismo montaraz, de ese separatismo. Separarse por separarse es una idea absolutamente infantil, tiene que ser contrarrestada con un proyecto de convivencia. España tiene que decir algo a Cataluña, tiene que seguir ahondando en esta senda positiva de, sobre todo, que no haya crispación en el ambiente, pero tiene que poner encima de la mesa una oferta y sobre todo los catalanes tienen que sentirse comprendidos, integrados, y no es una cuestión de combatir fuego con fuego. Lo he dicho en numerosas intervenciones radiofónicas y lo digo aquí y ahora. Se necesita muchísima mano izquierda en transversal y a ver si es verdad. Ojalá el señor Feijóo, que es un hombre cabal, un hombre muy inteligente, sensato, moderado, ayude a sus compañeros a recoger el guante de la ya difunta convergencia, porque Junts per Catalunya nada tiene que ver con esa convergencia catalanista que no separatista, y bueno, hay un sociológicamente recogido, las encuestas dicen que hay una bolsa de votantes, hay un amplio margen para digamos, que tengan cabida esas ideas de centro-derecha dentro del constitucionalismo. Hay que albergar y dar una salida y que la gente se sienta querida, comprendida, y animar a la participación, porque hay que reconstruir Cataluña, una Cataluña que han destruido entre catalanes. Sí, había precisamente un texto publicado en elmundofinanciero.com de Enrique Calvet, que como sabe fue ex europarlamentario y es presidente también de un grupo, de una agrupación social y política que se llama ULIS, y precisamente hablaba de que Cataluña no es de España, sino que Cataluña es España, sí. ¿No? Él lo hablaba como catalán, que también es catalán, lógicamente, y él tiene un sentimiento de que hay una exclusión por parte de los partidos independentistas de Cataluña, entendiendo que es como una pertenencia usada por España y que no es España, ¿no? Que es un poco ese mito que se maneja. Eso no es real, porque Cataluña realmente es un territorio, un amplísimo territorio social y económico que es de los más potentes dentro de la economía y la sociedad española, y tiene cosas muy importantes que decir en toda España, ¿no? Hay un desencuentro entre los fines y los objetivos políticos que colocan a los partidos, no solamente los independentistas, sino los que eran la versión nacionalista, pero un nacionalismo razonable que había con Convergencia y con Unión, se ha convertido en una soflama independentista muy parecida a la que mantiene la CUP o la que mantiene Esquerra Republicana. No tiene mucho sentido esto, ¿no? No tiene ningún sentido prácticamente. Entonces hay que, en esta época convulsa y con demasiada acumulación de sinsentidos, es cuando tienen que señalarse los caminos, tiene que haber la luz, tiene que haber sobre todo una ausencia de sectarismo, y hay que tender manos y abrir los brazos a la gente desde la firmeza en las posiciones políticas. Es que no hay que tratar de blanquearse, de que el rojo se convierta en el rosa, de que alguien haga un discurso buenista para intentarse ganar. No, uno tiene que ser lo que es, pero de una forma mucho más moderada, con los pies en la tierra, y sabiendo que la política es el arte de convertir las cuestiones fundamentales en algo práctico, útil para la calidad de vida de los ciudadanos y sobre todo ponerlo a disposición del bien común. Y decías de Enrique Calvet, un hombre muy ponderado y un hombre muy inteligente. Yo le diría a Enrique, también hay que, si eso es así, y tú, como catalán y como persona muy versada en estas cuestiones, sabes perfectamente que es así, yo lo confirmo, pero hay otro razonamiento. Y yo diría, el catalán la lengua catalana no la puede monopolizar el independentismo. Es una lengua constitucional, es una lengua de España. Es otra de las cosas que sí ha hecho bien el gobierno de Sánchez, con Luis García Montero como buen director del Instituto Cervantes. Son las lenguas de España y hay que potenciarlas. Esto es demasiado importante
Cataluña es demasiado importante como para cedérselo a los independentistas, y eso significa valorar la cultura, la lengua propia, etcétera, etcétera, y entrar en el raciocinio de que ya ha pasado la época de una sobreprotección al catalán que partía de una situación porque fue injustamente preterido durante la larga noche de la dictadura franquista, etcétera, pero tiene que convivir en una situación de bilingüismo, y como una lengua como el castellano se le ponen pegas para ese 25% con toda justicia, y que además lo han ratificado los tribunales de justicia y se incumplen las sentencias. No puede ser. Para eso, evidentemente, tenemos que poner en valor este tipo de cuestiones, trabajar en comandita, trabajar en grupo. El constitucionalismo tiene que hacer también una parte de autocrítica y, sobre todo, seguir muy de cerca lo que va a acontecer en estos próximos comicios en Barcelona, a los que todo parece indicar que podría volverse a presentar nuevamente Ada Colau como candidata a primer edil en el Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? En esta diatriba idiomática y de lenguas habría que recordar a don Camilo José Cela cuando le preguntaban: ¿usted cómo diría, es el español o es castellano? Y él decía, contestaba, y me acuerdo de aquello, pues yo lo escuché en directo en una entrevista en televisión, decía, el castellano es un dialecto del español, hay muchos otros españoles, ¿no? Hablaba del canario, el peruano, decía, a mí me gusta el peruano, además, yo de todos los españoles yo me quedo con el peruano, o sea que el castellano es verdad que es uno de los españoles más que se hablan en todo el mundo, y no es el español castellano ni el castellano es el español, es uno más, ¿no? Sí le quería preguntar acerca, Eduard Martín, corresponsal del mundofinanciero.com, el papel que usted cree que puede cumplir. Usted es una persona informada y sensible a lo que es Cataluña y lo vive a diario porque vive allí. ¿Cuál puede ser el papel que usted cree que va a jugar el PSC en las próximas municipales y de ahí cómo catapulta las siguientes? Sobre todo y por encima de todo de el PSC, Partido Socialista de Cataluña, claro. Un apoyo exterior al nuevo gobierno catalán. Eso creo que nadie lo ha dudado ni un instante. Es decir, no hace falta ser un genio ni estar informado al minuto como lo estamos nosotros, los profesionales del mundo de la prensa. Simplemente con vivir las situaciones, informarse, recabar los datos necesarios de fuentes solventes y de toda confianza, juntando toda esa información y todas las piezas del puzzle, se dará cuenta que el futuro del PSC pasa por ese papel, y evidentemente vamos a ver hasta qué punto eso le puede llegar a pasar factura dentro de lo que es la sociología, la órbita del votante prototípico del socialismo catalán. Yo creo que, por encima de todo, el Partido Socialista tiene que pensar a medio y largo plazo, y sobre todo que la aventura independentista ha sido un verdadero desastre a todos los niveles, y un desastre, en primer lugar, para Cataluña y para los catalanes. Y como los catalanes son españoles, hay que empezar a, sobre todo, que se sientan muy bien en ese traje, de hacer más presencia. No llego a comprender la escasez de presencia del Estado, más allá de que hay que decir una y otra vez que la Generalitat es el Estado, pero no, las instituciones del Estado, el Estado como tal. Hay que descentralizar. A mí me parece que el modelo es el más adecuado, es el del señor Puig. El señor Ximo Puig ha puesto encima de la mesa una forma de descentralización del Estado que no es arruinar España ni que el Estado tenga un papel menor, sino al contrario, reforzarlo y entre otras cosas, es llevar algo que de una forma muy clara, muy sensata, en su día Pascual Maragall puso encima de la mesa y muy pocos o casi nadie le hizo caso. Es decir, por ejemplo, una medida, llevar el Senado a Barcelona. Hubieran soplado los vientos en otra dirección y se hubieran podido justificar muchas otras cosas, pero es que además y por encima de cualquier cosa hay que evitar choques de trenes en un momento de confusión donde los extremismos se exacerban, afilan las espadas, y estamos viendo un repunte de la derecha extrema, de Vox, y un repunte del independentismo que se enroca, evidentemente, salvo, y hay que poner una nota en este sentido, la posición pragmática de gobierno para ir, digamos, calmando los ánimos y prestarse mutuamente apoyo, el Gobierno de España a Esquerra Republicana y Esquerra Republicana al Gobierno de España en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Evidentemente tienen un pacto de legislatura y tienen que culminar los proyectos. Y eso significa que la traslación en el área catalana es el apoyo exterior
sobre todo para cuestiones de buen gobierno, bien común, gobernabilidad, y en ningún caso, eso lo ha dejado claro por activa y por pasiva, tanto el presidente Sánchez como, sobre todo, Salvador Illa y determinados cargos relevantes del Partido Socialista de Cataluña, en ningún caso se va a poner digamos, no se va a remar en ninguna dirección que pueda eso suponer ni por un minuto que se da aire, que se da, digamos, vía al independentismo, que es una aventura finiquitada y fracasada. Por lo tanto, lo que aquí hay que hacer es restañar las heridas. La sociedad catalana está partida, está dividida, y sobre todo que la gente sea todos los días consciente de que el independentismo como tal, la idea de la independencia es absolutamente respetable, constitucional, etcétera. Lo que no es respetable en absoluto es este independentismo y cómo se ha conducido, ¿no? Es decir, justamente al revés que otras opciones independentistas digamos, en el concierto internacional, que han demostrado saber conjugar la lealtad constitucional con la coherencia de sus principios políticos y saber hasta dónde pueden llegar, y cuando la batalla está perdida, pues tendrán que reconvertirse o tendrán que, digamos, apostar por otra opción política, porque seguro que hay gente muy inteligente, muy valiosa por la base, simpatizantes, ciudadanos que han visto en esta idea algo que les ilusionaba, etc. Y por eso España tiene una oportunidad muy, muy grande de cerrar esa idea que a mí me parece muy peligrosa. Es una idea sin curar y sin cerrar, que es esa conllevanza de Ortega y Gasset, ¿no? Que hay que conllevarse Cataluña con el resto de los pueblos de España. Me parece que eso es un error, y aquí hay que arremangarse, hay que trabajar todos y sobre todo escucharse mucho, mirarse a los ojos, comprenderse, y tenemos un terreno de juego muy amplio. El Estado español es cuasi federal y una Constitución, que es la de 1978, que hay que respetar, pero que evidentemente habrá un día más pronto que tarde que abordar las reformas prudentes, necesarias, porque los tiempos son muy distintos a los que vivieron los padres de la Constitución, y los acontecimientos nos pueden llegar a superar, y no en positivo, sino en negativo, y para evitarlo yo creo que sobre todo es voluntad política, inteligencia, finura, y volver a recuperar ese espíritu constitucional, que es el mejor ejemplo que nos dieron los padres del texto. Y Dios quiera que se pueda emular otra vez y podamos ahí reflejarnos en ello y proyectar una nueva etapa de prosperidad para España, por lo menos de tranquilidad. Eduard Martín, por eso queríamos que estuviera con nosotros aquí hoy, para que nos contara todo esto. Bienvenido a Madrid. Muchísimas gracias. Si me permitís claro que sí. una apreciación adicional. Junts per Catalunya se escinde, evidentemente, ¿no? Hay entre hiperventilados, insensatos, etcétera, etcétera, y la gente que demuestra que desconectó definitivamente del proyecto llamado España, ¿no? Entonces, esto es un problema que no es una cuestión únicamente, no nos equivoquemos, no es una cuestión entre catalanes. España tiene que poner encima de la mesa ese proyecto para que incluso gente que ha abrazado esa idea de una forma con hervores juveniles, etcétera, pueda de alguna manera reflexionar, muchos de ellos puedan abrazarse de nuevo a esa idea, y sobre todo que es muy importante que la gente empiece en las propias familias que se han dividido, que se han peleado por estas cuestiones tan graves, por una amenaza de separación ilegal, traumática, etcétera. Y yo creo que es muy importante tender esos puentes, abrazarse y ver cómo van a evolucionar las cuestiones. Prestemos mucha atención al tono moderado del presidente aragonés, al espíritu pragmático, conciliador de su gobierno respecto a las medidas que van a apoyar del gobierno de España por el bien común, y a la recíproca el tono siempre sensato, siempre inteligente del señor Illa a la hora de prestar apoyo exterior, porque también tienen que vindicarse como la opción y la salida más lógica, más natural a esta aventura independentista. Y conviene recordar que el Partido Socialista de Cataluña ganó las elecciones en Cataluña.
Por lo tanto, a pesar de que ganó, la ley electoral le impidió hacerse con el gobierno, y el independentismo, en sus últimos o penúltimos coletazos, logró formar gobierno. La profecía de don José María Aznar se ha cumplido. Antes se matarán entre ellos, ¿no? Y se matarán, entre otras cosas, José Luis, tristemente, sí. Tristemente por cargos que hay y gente que come de la política, pero no solo en Cataluña, también en Madrid y en el resto del Estado. Y en el resto del Estado, claro que sí. Eduard Martín, corresponsal del mundofinanciero.com, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, José Luis. Bienvenido a Madrid, que tenga buena vuelta. Iremos próximamente para allá a vivir de primera mano todo esto que usted nos está contando. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Muy agradecido.